una normalidad. Bueno, entonces procedemos a compartir pantalla para hacer la exposición. Diapositivas. Sí. Breve, ya. Auxilio. Ya estoy acomodando acá. Ahora me perdió. Espérenme 5 minutos y ya organizo acá de nuevo. Listo. Entonces ya podemos empezar. Listo. Vale, entonces vamos a iniciar. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Chacón. Estoy estudiando licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es el curso Epistemología de las Matemáticas. A continuación voy a presentar mi grupo, que es el grupo número 49, en el cual están los integrantes Olger Rodríguez, Pirley Jiménez, Jamie Juliana y mi persona Maribel Chacón. La actividad que vamos a realizar a continuación con este video es el paso 3, resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 2, la cual tiene como objetivo que los procesos que se dieron origen a los conceptos matemáticos con base en sondeos documentales aportan a su formación teórica en el contexto de la sociedad, haciendo el uso de procesos de significación, verificación y profundización del conocimiento con el fin de valorar la riqueza de la teoría del conocimiento matemático. Y vamos a iniciar ya con las diapositivas, que es crisis de los fundamentos, siglo XX y la rigorización. ¿Qué fue la crisis de los fundamentos en el siglo XX? La crisis de los fundamentos matemáticos fue un acontecimiento que sucedió en el siglo XX debido a la falta de fiabilidad en los conceptos matemáticos de la época, lo cual fue causado por el acelere de los descubrimientos de los siglos anteriores, que son del siglo XVII y siglo XVIII, pasando por alto el rigor lógico y análisis de las matemáticas. Por consecuente, se tuvo que imponer un análisis a este concepto mediante un proceso de aritmetización y rigorización. Okay. Bueno, sigue. Pues eso en cuanto por qué se dio la crisis. Y ahora vamos a continuar con la compañera Sirley, que ya nos va a explicar el siguiente tema. Buenas noches, mi nombre es Sirley Jiménez. También soy estudiante de licenciatura en matemáticas y esta exposición es para epistemología. Entonces, ¿qué es la rigorización? Es un proceso que se utilizó en la crisis de los fundamentos matemáticos como un método de análisis y comprobación de las teorías y conceptos de modo de poder llegar con más precisión a la veracidad de las matemáticas. Este proceso no busca poner en duda lo que los demás filósofos en los antepasados hicieron con esos aportes de construir las matemáticas como tal. Ellos lo que buscan es poder hacer como una potencia sobre el saber matemático. Buscan esclarecer, buscan postular, buscan todos aquellos métodos para unir o unificar las definiciones y así darse la certeza de que lo que ya está en esas métodos matemáticos es así. Entonces, esas definiciones son componentes esenciales para seguir con ese proceso matemático, para seguir de que las matemáticas son tan importantes en todo nuestro diario vivir. La mayoría de los filósofos matemáticos forjan con firmeza
a que estos fundamentos matemáticos lleguen a una finalidad para poder superar una crisis por la cual se atravesaban. O sea, ellos con esto que hicieron, ellos no ponían en duda, sino yo lo que quería era estar con certeza de que todo lo que ya estaban con los filósofos antepasados que construyeron la historia de las matemáticas y forjaron la historia de las matemáticas y la pusieron ante de que sí era importante para nuestro diario vivir, lo que hicieron fue como comprobarla y al estarla comprobando, pues ellos se dieron cuenta de pues que efectivamente estaba así. Hicieron muchos arreglos, la postularon para poder avanzarla. ¿Cuáles fueron o son las causas para la rigorización de las matemáticas? La principal causa de la rigorización es la falta de fiabilidad en los fundamentos matemáticos antiguos, ya que los conceptos y métodos matemáticos de la época no tenían firmeza y faltaba de pensamiento lógico, analítico y filosófico. Por eso se tuvo que implementar el rigor de las matemáticas. Se vio influenciada por la necesidad, formando un pensamiento más analítico, más filosófico, buscando en encontrar una aritmética filosófica, analítica, escoger diferentes tipos de evidencias para dar prioridad a uno de los desarrollos respecto a otros, situar actividades matemáticas enteras entre la relación con otras actividades. Muchos de estos filósofos que participaron en esa rigorización matemática, lo que hicieron fue ponerle como un avance, ponerle como esa veracidad a las variables que ya existían, que ya tenían las matemáticas. La comprobaron de que efectivamente los filósofos que las construyeron sí tenían alguna razón, pero entonces, ¿qué hicieron? Pusieron el paso a paso para que cuando las personas estuvieran en ese desarrollo se dieran cuenta de dónde está sacando cada actividad numérica. Cuando ellos hacían también esa analítica, se dieron cuenta de que la variedad de funciones sí existía, pero tenían que forjarla y meterle más capacidades para que todo el mundo la entendiera. Pues no de una manera más fácil, pero sí tuviera como esa didáctica de que todo el mundo la tomara como con más métodos de aprendizaje. Podemos decir que en esos conceptos de función también pudieron haber dado muchos conceptos que pues tenían la idea, pero pues en realidad las conclusiones no las tenían. Y cuando ellos hicieron esto en el siglo XXI, ellos lo que hicieron fue ponerla como más a una afirmación más completa, ¿sí? Unieron otras áreas para formar una matemáticas más concluyentes, que hubieran ramas donde ellos dijeran es que de aquí de esta variable puede salir esta función y la podemos armar para que todo quede como más fácil de analizarlo. Comprobaron pues que no todo lo que tenían en la antigüedad pues era verdad y pues nuestro diario vivir tenemos las matemáticas presentes en todo. Sigue la compañera Jenny. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jamie Juliana Montes Pérez, pues soy también estudiante de la licenciatura en matemáticas. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? señora. Vale, ok. Sí. Bueno, las características de la rigorización. Bueno, como ya escuchamos, la rigorización pues fue como un proceso que
que se hizo pues a base de una problemática que surgió en el siglo XX con las matemáticas, con los fundamentos, con conceptos que no estaban bien establecidos. Las características de este proceso mencionado pues son como son las siguientes, pues dice que es componer y esclarecer los conceptos firmes, o sea, es como un comprobante, podemos decir, donde ya los conceptos que tenían, que no estaban muy seguros, que empezaron a dudar, era como el concepto, o sea, el proceso de prueba donde decían, bueno, este concepto sí está bien y este concepto toca arreglarlo o no está concreto. Bueno, sí, era como un proceso como de prueba y como de verificación más que todo. Que se le realizaba a los conceptos. Pues, se caracteriza, o sea, no buscaba como tal negar los conceptos, o sea, no buscaba como tal eso, sino que crear nuevos conceptos. Entonces, también viene siendo como un creador casi, podemos decirlo. Bueno, entonces, otro dice acá, su misión es la de conseguir que la matemática sea una de las ciencias más exactas. Sería más así como un corrector de las nociones matemáticas, lo que yo les venía diciendo, o sea, como es como sí, un corrector de todas esas, o sea, de todo de esa problemática que surgió. Y pues, o sea, vendría siendo, fue como la salvación de este acontecimiento del siglo XX. Bueno, paso a la siguiente diapositiva, que sería cambios y avances. Bueno, pues después de la rigorización, pues después de todo el proceso ese que hubo de que con la crisis de los fundamentos, el siglo XX fue como el siglo de oro de las matemáticas, o sea, las matemáticas fue como el siglo de más avances, donde los estudios más se comprobaron, donde eran como más veraces. Uno de los tantos cambios que hubieron fue nuevas teorías de conjuntos, empezó una nueva matemática, ya no forjada tanto en la geometría euclidiana, sino una como más salida de ese concepto donde pues ya integraron el infinito, integraron la recta con los números infinitos, también esto empezó como una actualización y pues comprobación de la geometría, eh, un nuevo estilo de trabajo matemático donde ya pues ya no iba a ser como tan práctico solo de haga ejercicios y presente, sino que ya iba a ser como un poco más analítico y lógico, donde los estudiantes de matemática o los matemáticos llegan a pensar de una manera más analítica, o sea, como ya iban a salir los problemas matemáticos, ya empezaríamos como una nueva era más cognitiva, sí, como más cognitiva, podría decirse. Entonces, pues, esos son como uno de los avances más, o sea, más grandes que trajo la crisis de los fundamentos, o sea, que empezamos como a ver una matemática más filosófica, salía tanto de los ejercicios y las tradicionales operaciones. Bueno, entonces así terminaríamos, entonces ya pues hacemos como una socialización, pues no sé qué dudas tienen sobre, sí, como las conclusiones, como de que... Hola, hola, ¿qué tal? Compañeros, Sirley, Maribel, Jamie, querido tutor Gualberto. Mi nombre es Olge Rodríguez, estudiante de licenciatura en matemáticas de la CEA de Yopal Casanare. Pues es un motivo de alegría y darle también gracias a Dios por permitirnos la vida y la salud. En esta ocasión voy a hablarles un poco acerca de lo que fue la crisis de los fundamentos en el siglo XX. Pues entendemos que una crisis es un estado en que algo necesita o algo está desordenado, algo está
categorizado, por decirlo así. Entonces también en el siglo XX, pues vimos eso en los que eran los fundamentos matemáticos. Vimos de que se vio desde que habían una serie de descubrimientos habían acontecido en el siglo XVII y el siglo XVIII, por lo cual había mucha información, había muchas teorías, había muchos conceptos, pero entonces no había fiabilidad, o sea, no era, ya que para la ciencia, pues, lo que vale es lo que se puede probar, ¿no? Lo que se puede demostrar, lo que se puede, porque lo demás, pues, simplemente se declara como obsoleto, de que no tiene una fundamentación científica y por lo tanto no es probable. Entonces, durante el siglo XX, se preocupó, se hizo notoria esa organización, lo cual llevó como tal a lo que conocemos como la rigorización matemática, que ese fue todo fue un proceso que se usó para dar solución a esta crisis, ¿no? Allí, ¿qué fue lo que pasó? Allí lo que se hizo fue analizar y comprobar las teorías y conceptos de modo que se pudiera llegar con más precisión a la veracidad de las matemáticas. Entonces, durante el proceso de rigorización, lo que se hizo fue no tratar de pronto de invalidar, de desmentir. Bueno, lo que se trató fue de llegar a una veracidad, o sea, de que los conceptos matemáticos, los teoremas matemáticos, las diferentes teorías propuestas fueran probables, fueran veraces, fueran en cierta manera algo exacto, ¿no? Porque si vemos en que la matemática, por ejemplo, ella se conoce como la ciencia exacta. Entonces, como vimos que en el siglo XVII y XVIII, pues hubieron descubrimientos, pero sin tener en cuenta el rigor, ya que pues para nosotros que aspiramos a ser educadores matemáticos es muy recomendable el tener el rigor en la matemática, ¿no? Puesto que de esa manera pues se ven mejor las matemáticas, se enseñan mejor las matemáticas, se entiende la matemática, porque muchas veces pues las pensamos diferente o las enseñamos diferente, y es lo que también en cierta manera ha llevado a confusiones en los contenidos matemáticos. Entonces, esto fue lo que sucedió en la rigorización de las matemáticas. Se le dio firmeza a los conceptos matemáticos, se unificaron los conceptos matemáticos y se probaron. Entonces, con la finalidad de superar esta crisis por lo cual se atravesaba. Esto fue en esencia lo que fue la rigorización de las matemáticas. Bueno, muchas gracias. Espero pues haya sido útil este aporte que yo he realizado. Yo así les digo que la rigorización fue un movimiento muy grande, pues no fue muy reconocido, pues porque no hay muchas cosas, pero pues fue uno de los más grandes de las matemáticas, porque pues venían saliendo de una época de oscuridad total, porque pues era cuando estaba la opresión religiosa, o sea, cuando ya todo se basaba como en la fe y dejaron de lado tantico la ciencia, entonces las matemáticas estaban totalmente pasmadas. Entonces esto fue un vuelco que le dio, mejor dicho, un giro total y más fornido a las matemáticas. No sé cómo es. Sí, por mi parte puedo decir que, pues, ya complementando lo que ustedes decían, pues las matemáticas ya venían con muchas debilidades, o sea, sí están las matemáticas, pero no tenemos como la exactitud o cómo la probamos o cómo, o sea, que le faltaba como ese carácter riguroso de como que darle una finalización exacta y con propiedad, o sea, y la rigorización de las matemáticas, pues finalmente buscó eso, o sea, que las definiciones fueran claras y precisas, que los conceptos y las fórmulas se sintetizaran y se dieran más concisas, y que todo inició como
como desde algo básico, como desde la matemática básica que se fue construyendo poco a poco, de modo que o hasta lograr como construir una serie de pasos que era como la presunción. Está este concepto, está esta simbología, está estos fundamentos, pero es una presunción, o sea, no, o sea, es como una base. Después pasó a ser como demostrar eso que tenemos, como que esa matemática básica o eso que viene desde antes, demostrar que sí funciona, y a la final como que darle, o sea, sacar el teorema y la finalidad y darle la exactitud que requiere y la rigurosidad que requiere la matemática hasta ahora, que es lo que se ha logrado. No sé Pues si mi Ley, conclusión ¿qué piensa? final es, mi conclusión final es pues que con esto se logra unos avances muy importantes donde se dan unos fundamentos lógicos concretos, donde afirman pues lo que ya había, pero entonces lo que hacen ellos es abrirlo como con unas nociones más precisas, ¿sí? Ellos edifican como que si no ocurría eso, como que la matemática no iba a tener tanta importancia en nuestra vida diaria, o sea, iban a quedar ahí. Pero al surgir todo esto, se dan esos avances tan mecánicos, tan fundamentales para toda, o sea, la matemática como tal, y pues ya sabemos que de ahí se derivan otras áreas que dependen de la matemática, pero en realidad pertenecen a ella y son muy importantes para todo, como la geometría, la aritmética, el cálculo. Entonces, exactamente esas dimensiones lógicas lo que hacen es formar una matemática más fuerte, una matemática más contribuyente con fundamentos escritos que la hacen veraz para nuestro diario vivir, las necesitamos para todo. O sea, ellos, o sea, todo lo que ocurrió acá fue demasiado importante. En esa época descubrieron cosas fenomenales. Entonces, eso es todo. No sé si otra compañera tendrá algo más que decir. No, yo creo que ya. No. Vale, entonces Muchísimas muchas gracias. gracias y Gracias a todos. Gracias.